alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya, eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya, a una sola voz nos unimos hoy, te cantamos Dios en adoración, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control, no me falta nada si te tengo a ti, no me falta nada si te tengo a ti. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya, a una sola voz nos unimos hoy, te cantamos Dios en adoración, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control, no me falta nada si te tengo a ti, no me falta nada si te tengo a ti. Y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control, no me falta nada si te tengo a ti, no me
ti. ¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días o muy buenas tardes, según sea el caso de la hora en que escuchen este mensaje. Estamos nuevamente, hermanos, grabando y prácticamente transmitiendo desde aquí, desde Calvary Centro. Muy contentos, hermanos, porque prácticamente ya esta es la última semana que va a ser virtual, primeramente Dios. Ya la próxima semana tendremos la bendición de reunirnos presencialmente. Y aprovecharemos este tiempo, hermanos, que el Señor nos regala para considerar la parte final del Evangelio según San Mateo del capítulo 25. Y vamos a dar inicio, hermanos, con una oración poniéndonos en las manos del Señor, pidiéndole al Señor que Él sea el que se compadezca de nosotros, que tenga misericordia y que nos llene de su presencia el día de hoy para poder meditar en este tema. Bendito Padre Celestial que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la bendición que nos otorgas, que nos regalas, que nos concedes, de poder estar reunidos, Señor de los cielos, en tu nombre para considerar tu palabra. Gracias porque hoy nos vas a permitir considerar la parte final del mensaje, Señor, profético que diste en el Monte de los Olivos, en Mateo capítulo 25. Ponemos nuestra vida en tus manos llenas de gracia, de amor. Te pedimos que tú nos ayudes y nos bendigas, Señor de los cielos. Abras nuestro entendimiento, pero sobre todas las cosas, que tú guíes tu palabra, Señor, para que cumpla el propósito que tú tienes para la vida de cada uno de nosotros. Hoy oramos, Señor, en tu nombre, creyendo que tú estás en medio de nosotros. Te damos honra, gloria y alabanza por los méritos de tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Vamos a preparar, hermanos, nuestras Biblias en Mateo capítulo 25 y vamos a considerar la parte final que abarca la porción de los versos del 31 hasta el 46. Esta parte final, hermanos, que tienen ustedes abierta ya en sus Biblias, en algunas de nuestras Biblias tiene el título de El juicio de las naciones, pero también en algunas otras estudios se le puede llamar o considerar el juicio de las ovejas y de los cabritos. Y vamos a dar inicio, hermanos, leyendo el pasaje poco a poco. Vamos a ir tratando de ver todo esto que el Señor nos enseña a través de este pasaje. Y antes de entrar en la lectura bíblica, quiero retomar algunas cosas rápidamente que se han visto en los temas anteriores. Ya tiene aproximadamente 4 o 5 domingos que se viene tocando, hermanos, todo este sermón profético que el Señor Jesucristo dio allá en el Monte de los Olivos. Y en el primer mensaje que se dio hace 4 o 5 domingos, la manera de introducirnos básicamente al tema fue hablando precisamente de las 70 semanas de Daniel. Y ahí ampliamente se nos explicó que la última semana está reservada precisamente para los tiempos que se conocen en la Biblia como la gran tribulación.
Y todo este pasaje que vamos a ver el día de hoy tiene el marco posterior básicamente a la gran tribulación. Antes de entrar de lleno al tema, quiero acotar, hermanos, quiero señalar que para tocar este tema lo dividí básicamente en 3 secciones. La primera sección es la parte escatológica que tiene que ver con este pasaje, es decir, con la parte escatológica. Escatología es la parte de la teología que estudia los eventos futuros o los eventos por venir. Por aspecto escatológico vamos a ver básicamente en qué tiempo, en dónde, en qué lugar se va a llevar a cabo todo este pasaje, va a tener su tiempo y su cumplimiento. La segunda parte que voy a considerar dentro del tema tiene que ver básicamente con la ética de los que van a ser juzgados en este juicio. Es decir, tiene que ver con el comportamiento de los que van a ser juzgados en este juicio. Y la tercera parte tiene que ver, y vamos a entrar un poquito más al final acerca de ello, con la base que establece el Señor Jesucristo para la entrada al reino de los cielos o para la entrada al infierno. Y esta base no solamente es lo que viene tocándose en este pasaje, sino que tiene que ver con todo el contexto bíblico. Así que vamos a dar inicio en el versículo 31, que nos dice de la siguiente manera: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y este pasaje básicamente viene o lo menciona el Señor Jesucristo después de haber tocado todos y cada uno de los eventos que tienen que ver con los tiempos finales. Recordemos nosotros que los discípulos le hicieron básicamente 3 preguntas en Mateo 24:3. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y en los siguientes versículos del capítulo 24 y la parte de las parábolas del capítulo 25 que ya vimos, el Señor da precisamente no solamente las señales, no solamente las cosas que van a venir, sino que también el Señor pone un par de ejemplos, cómo deben de ser las cosas para el creyente, para todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo. Pero ahora vamos nosotros a entrar a esa parte ya final precisamente de este sermón profético del Señor, y esta parte final tiene que ver básicamente con el periodo posterior a la gran tribulación, o visto desde otra manera, tiene que ver con el periodo que antecede a la entrada del milenio. Es decir, básicamente es el periodo intermedio entre el fin de la gran tribulación y el establecimiento del reino aquí en la tierra, cuando Cristo nuestro Señor venga del cielo y establezca su trono aquí en la tierra. Eso es lo que nos dice el versículo 31. El versículo 31 es muy enfático. Lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. La expresión Hijo del Hombre era uno de los títulos que se adjudicó el mismo Señor Jesucristo para referirse a Él durante su ministerio terrenal. Así que Él está señalando cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Si me acompañan, por favor, al libro de los Hechos, en el capítulo número 1,
leemos nosotros en el verso número 11 lo siguiente: cuando estaban viendo los discípulos la ascensión del Señor Jesucristo, se les dijo lo siguiente: ¿por qué estáis mirando, varones galileos, por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aquí estaban diciendo aquellos ángeles, aquellos varones, estaban diciendo a los discípulos que el Señor Jesucristo volvería a venir aquí a la tierra. Solo que en esta ocasión, la venida del Señor Jesucristo tiene dos connotaciones muy importantes. La primera de ellas es que el Señor Jesucristo viene para reinar aquí en la tierra, viene para establecer su reino aquí en la tierra. Y la segunda connotación importante es que el Señor Jesucristo viene para juzgar a los habitantes de la tierra. ¿A cuáles habitantes de la tierra? Nos estamos refiriendo a todos aquellos que lograron de alguna manera sobrevivir a la gran tribulación. En el libro de Zacarías, nosotros podemos básicamente ver en Zacarías 13:8, después con calma ustedes lo pueden ver, hermanos, que dice la Escritura que durante el periodo de la gran tribulación, 2/3 partes de la gente prácticamente van a ser extinguidas de la tierra. Y cuando hablamos 2/3 partes de la gente, tienen que ver tanto los gentiles como también el mismo pueblo hebreo. Recordemos en aquella explicación que se nos dio acerca de la 70ª semana de Daniel, que a la mitad de esa semana, es decir, a los 3 años y medio, el anticristo tratará de sentarse en el lugar santo para tratar de buscar recibir la gloria. Y como el pueblo de Israel, que había sido engañado y había hecho una especie de pacto con él y habían permitido esto, cuando se dan cuenta que precisamente pretende usurpar el lugar de Dios, va a venir sobre el pueblo de Israel una persecución tremendamente fuerte, tremendamente horrible, que incluso también muchos de los que están en Jerusalén y en aquellas tierras van a ser dispersos a lo largo del mundo. Incluso morirán muchos de ellos por causa de esta persecución. Y este es el contexto en el que está puesta esta porción de la Escritura que estamos nosotros analizando. Ahora bien, en medio de ese salir, en medio de ese huir del pueblo hebreo, del pueblo de Israel, por causa de la persecución, nos da a entender el Señor Jesucristo que muchos de ellos van a ser dispersos. Y en medio de esa dispersión, evidentemente muchos estarán huyendo de lugar en lugar, estarán huyendo a diversas tierras, a diferentes lugares, buscando precisamente su protección. Y esto es importante que lo mencionemos porque forma parte del contexto de lo que tiene que ver ahorita un poco más adelante de lo que nosotros vamos a continuar estudiando. Así que el pueblo de Israel va a ser disperso. Recordamos básicamente así rápidamente 2 periodos de persecución y de dispersión del pueblo de Israel. Por ejemplo, uno de ellos ocurrió en el año 70, cuando un emperador romano invade Israel y toda la nación judía tiene que ser dispersa. Y a partir de ahí duraron esparcidos a lo largo del mundo hasta el año de 1948, cuando vuelven a su tierra y son constituidos nuevamente como nación. Una de las persecuciones sin duda más feroces y más terribles que ellos sufrieron fue durante la Segunda Guerra Mundial, con el holocausto de aquel tirano llamado Hitler, que los persiguió con el propósito de exterminarlos.
Incluso hay una película muy conmovedora que poco recomiendo, poco recomiendo ver películas, pero esta sí la recomiendo mucho, que se llama La Lista de Schindler, donde ustedes van a poder ver a un hombre cómo de alguna manera trata de salvar a la mayor cantidad de judíos que se encontraban allá precisamente en aquellos lugares de Austria, Polonia y Alemania. Ahora bien, el contexto de esto también que estamos analizando es que el Señor Jesucristo viene de los cielos a la tierra en una presencia física, corporal, para establecer su trono aquí en la tierra y poder reinar. Y señalaba yo que la segunda causa de la venida del Señor Jesucristo es porque Él vendrá a juzgar a las naciones. Pero vamos a ver qué es lo que Él va a juzgar de las naciones. Dice el versículo 32, y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Cuando esta porción de la Escritura habla de naciones, no habla propiamente dicho de un aspecto geopolítico, es decir, no habla en el sentido de naciones como límite político o geográfico. La palabra en el griego que se utiliza precisamente en esta porción es etna, que significa etnia, es decir, el Señor vendrá a juzgar a todos y cada uno de los habitantes que hayan quedado vivos, es decir, que hayan sobrevivido a la gran tribulación. Y dice la Sagrada Escritura que serán reunidas delante de Él todas las naciones. ¿Cómo va a ser este acontecimiento? La Biblia no nos dice, pero lo cierto es que da la Biblia y el mismo Señor Jesucristo, que es Dios, da por sentado que van a ser reunidas delante de Él. Recordemos que el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, nos dice que el Padre le dio a Él todo juicio. Es decir, el Señor vendrá a juzgar a los habitantes que hayan sobrevivido a la gran tribulación. ¿Y qué es lo que va a hacer el Señor en este juicio? El Señor lo que va a hacer es que va a separar a la gente. Dice aquí la Escritura que apartará los unos de los otros. Una vez conforme el Señor va estableciendo el juicio, va juzgando, apartará los unos de los otros, como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. Y es muy importante señalar, hermanos, el Señor Jesucristo, verdaderamente siendo Dios, hermanos, y evidentemente nuestro Señor, a nosotros nos deja muy sorprendidos siempre la precisión y la exactitud de las palabras que Él usa. Nunca el Señor usa una palabra que no sea importante, un término que no sea exacto. Aquí el Señor señala a las ovejas, diferenciándolo de los cabritos, como dos animalitos de la creación de Dios, ciertamente, pero diferentes. Las ovejas en la Escritura siempre tienen que ver con esa relación especial con Dios. Las ovejas, por su naturaleza, son animalitos evidentemente del campo, que de alguna manera básicamente su naturaleza es una naturaleza débil, que necesita mucha protección, que son muy asustadizos. Una de las ventajas o bendiciones que tienen estos animalitos es que producen mucha lana, son muy productivos en lana, y el lugar en donde ellos son llevados básicamente para comer y abrevarse, lo tenemos nosotros en el Salmo 23. El pastor siempre lleva a las ovejas a lugares de delicados pastos.
Y esto de llevar a las ovejas a lugares de delicados pastos es precisamente una fotografía verdaderamente hermosa de lo que es el reino de los cielos. El reino de los cielos es precisamente eso, hermanos, un lugar de delicados pastos. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan habló muy claramente de que Él era, con respecto a las ovejas, dos cosas. Él es el pastor de las ovejas. Las ovejas oyen su voz, conocen su voz y le siguen a Él. Y otro aspecto que Él señaló también en el Evangelio de Juan, es que Él es la puerta por donde entran las ovejas. Entonces, la palabra oveja está íntimamente relacionada con su Señor, está íntimamente relacionada con su pastor, mientras que el otro animalito, cabrito, son animales que de alguna manera, las cabras, animales que de alguna manera se dispersan con mayor facilidad. Son muy dados a subirse a lugares peligrosos, andan mayormente en los apriscos y sobre todo comen su comida de pastizales, son más, de alguna manera, más en fibra. Entonces, de alguna manera, la naturaleza del animalito es completamente diferente. Y una de las características de ellos es que a ellos les gusta más estar en lugares semiáridos o básicamente áridos. Pero hay una expresión muy importante que aquí el Señor utiliza. El ganado, o la forma de llamar al ganado de las ovejas, se le llama ganado ovejuno, mientras que la forma de llamar al ganado de las cabras y sus machos se le llama ganado caprino. Bueno, el Señor Jesucristo para las ovejas utiliza el término entero, el término mayúsculo, ovejas, mientras que para las cabras utiliza el Señor el término cabritos. Cabrito es la cría tierna de la cabra que no ha logrado desarrollarse, que no ha llegado a su plenitud de desarrollo. Entonces vemos nosotros que lo que hace el Señor Jesucristo es que cuando Él venga, se sentará en su trono, reinará, pero juzgará a los habitantes de las naciones que hayan sobrevivido a la gran tribulación, y el Señor lo que apartará serán a las ovejas, considerando a las ovejas como los suyos. Y a estos, dice la Escritura, que los pondrá a su mano derecha, mientras que a los cabritos utiliza la expresión en minúsculo. A los cabritos el Señor los pondrá a su izquierda. Y entonces el rey, dice el versículo 34, dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Qué pasa con las ovejas que reciben no solamente la bendición de Dios, sino que también se ha preparado un lugar eterno para precisamente estas ovejas que forman parte de ese ganado que el Señor ha escogido para sí y que ha apartado a su mano derecha? Da a entender, evidentemente, que para los cabritos hay otro destino. Hay un destino de maldición, hay un destino que tiene que ver con el hecho de ser expulsados, apartados, separados del reino que fue preparado desde la fundación del mundo. Dice la Escritura entonces que cuando el Señor venga, hará este juicio y hará esta separación de ovejas y cabritos. Por eso a este pasaje también se le llama el juicio de las ovejas y los cabritos. Volvemos a reiterar,
¿Cuándo será este juicio? Será en la etapa intermedia, después de la gran tribulación y antes de la entrada al reino milenial, en el cual el Señor Jesucristo establecerá, según nos dice Isaías capítulo 9:7, establecerá el Señor su reino sempiterno, un reino eterno de justicia, de paz, de misericordia y de bondad. Hasta aquí es la parte escatológica del pasaje. Ahora voy a entrar a la parte ética de los juzgados, de los que van a ser juzgados. ¿Quiénes van a ser juzgados? Volvemos a repetir: las ovejas y los cabritos. Entendamos por ovejas a los que son apartados a la derecha y que van a entrar al reino. Entendamos por cabritos a los que son puestos a la izquierda, son malditos y van a ser echados al infierno. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Dice el versículo 35: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Y fíjense bien la pregunta que hacen precisamente, o las preguntas que hacen estos dos grupos de gentes que están siendo juzgadas. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Aparentemente da a entender esta pregunta que hacen los justos, que no se dieron del todo cuenta en plenitud en qué momento atendieron al Señor Jesucristo, en qué momento vieron por Él, en qué momento tuvieron esa relación estrecha con Él. Porque precisamente, Señor, ¿cuándo te vimos bajo estas condiciones? Las condiciones básicamente, hermanos, son 6. Si las enumeramos nosotros, son 6. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Dice, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. 6 condiciones: hambre, sed, desnudez, ser extranjero o forastero, estar enfermo y en la cárcel. ¿Cuándo hicimos algo por ti en medio de estas 6 condiciones que nos estás narrando, Señor, que tú viviste? Y dice la Escritura en la respuesta del Señor en el versículo 40: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto a mí, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. La ética, el comportamiento, lo que hacemos, lo que pensamos y lo que hacemos. Aquí el Señor Jesucristo está narrando precisamente el comportamiento de aquellos que lo hicieron para el Señor Jesucristo, en la persona de quien dice el Señor de sus hermanos. Y vamos a definir básicamente qué es un hermano. En el Antiguo Testamento, amigo, hermano, son términos que están íntimamente entrelazados, básicamente con la misma etimología de la palabra.
Recordemos, hermanos, que en la 70ª semana de Daniel, es decir, en la semana de la gran tribulación, las 2/3 partes de la población gentil va a morir por causa de todas las cosas. Leemos nosotros ampliamente en el libro de Apocalipsis, a partir del capítulo 6, de todos los juicios de Dios que vendrán. Los juicios de Dios que vienen a través de los sellos, a través de las trompetas y a través de las copas de la ira. Leemos nosotros ampliamente en el libro de Apocalipsis. Algún día tendremos la bendición de llegar hasta ese libro, pero veremos todos y cada uno de los acontecimientos que van a venir en la tierra en la gran tribulación. Es muy importante, hermanos, que recordemos, y esta es nuestra esperanza, en la cual nosotros nos purificamos con Él y delante de Él, hermanos, es nuestra esperanza que estamos esperando, hermanos, al Señor Jesucristo en el arrebatamiento. Pero el arrebatamiento será, ya lo hemos dicho, lo hemos explicado en temas anteriores, en una parte en los cielos, donde el Señor vendrá de alguna manera secretamente y con voz de arcángel, con voz de mando y con trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos llamados y seremos transformados y estaremos con el Señor en los cielos. ¿Durante cuánto tiempo? Durante el periodo de la gran tribulación. Ahora, la pregunta aquí interesante es la siguiente: ¿en la gran tribulación va a haber salvación? Y la respuesta es sí. Sí va a haber salvación. En la gran tribulación se va a seguir predicando el evangelio del Señor Jesucristo. Y se va a seguir predicando el evangelio del Señor Jesucristo tanto para gentiles como para judíos, tanto para gentiles como para israelitas. Y todo aquel que acepte al Señor Jesucristo aún en la gran tribulación, todo aquel que acepte al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, va a ser salvo. Es decir, durante la gran tribulación, hermanos, va a haber salvación. Pero recordemos nosotros, en lo que hemos venido estudiando, que a la mitad de la semana el pueblo de Israel va a desconocer al anticristo, porque se pretenderá sentar en el lugar de Dios para recibir la adoración y el reconocimiento como el único Dios, a lo cual el pueblo de Israel no accederá. Y a partir de ese momento va a venir sobre ellos una gran persecución. Lo decíamos al principio del mensaje: van a ser diseminados y perseguidos, y es ahí, en medio de esa persecución, donde van a ir buscando precisamente esa ayuda y protección de muchos habitantes de la tierra. Ahora, ¿quiénes serán los que les darán ayuda y protección precisamente a estos hermanos del Señor Jesucristo? Serán aquellos que en su corazón tienen a Cristo Jesús, los que han aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. La segunda parte dice lo siguiente, a partir del versículo 41. Entonces el rey dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos. Recordemos que estos son los cabritos, los que no se han terminado de desarrollar, los que no han terminado de crecer. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis.
Y también estos tendrán la oportunidad de hacerle una pregunta al Señor Jesucristo durante su juicio. Es decir, tendrán la oportunidad de esgrimir sus argumentos. Y sus argumentos será el siguiente. Entonces ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Y la respuesta será diciéndoles, el Señor le responde: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Es clara y enfática el mensaje que el Señor da aquí. Precisamente la diferenciación tiene que ver en el juicio con la ética, con el comportamiento para con los hebreos, para con los judíos, que van a encontrarse al igual que el resto de la humanidad, pero ellos de una manera todavía, en una condición todavía más fuerte, más apremiante, más precaria de persecución. Ahora, hablar de ética, hermanos, es un aspecto, la Biblia toca muchos aspectos de la ética cristiana. Cómo comportarnos, cómo vivir en el reino de los cielos. Y me voy a detener un poquito precisamente en esta parte, porque quizás al leer este pasaje nosotros pensamos que esto tiene que ver con esas personas que estamos señalando que van a lograr sobrevivir a la gran tribulación. Y quiero hacer una aclaración: tiene que ver con el juicio de las personas que demuestren tener verdaderamente o no el carácter de Cristo, y por eso hacen todas estas acciones, ya sea de ayuda, de apoyo, de beneficio, porque tienen a Cristo en su corazón, o simple y sencillamente no tienen a Jesucristo en su corazón y viene la condición contraria, el no atender las necesidades de los hermanos del Señor. Pero esto será en aquella época. ¿Qué con nosotros, hermanos? ¿Qué hay en nuestro tiempo presente? Un aspecto muy importante, hermanos, de nuestra evidencia, de nuestra relación con el Señor Jesucristo, es algo que se llama el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo que nosotros encontramos en Gálatas capítulo 5 tiene básicamente 9 vertientes: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El fruto, hermanos, del Espíritu Santo es la evidencia de que hemos nacido de nuevo. Quien no da el fruto del Espíritu Santo, es verdaderamente dudoso el pensar que ha nacido de nuevo, porque todo aquel que ha nacido de nuevo y permanece unido a la vid verdadera, como nos enseñó el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, va a terminar de dar este fruto. Va creciendo, va madurando, y en medio de su camino y en medio de su madurar, el creyente, el verdadero cristiano, pone en práctica precisamente los mandamientos del Señor. ¿Y cómo pone en práctica los mandamientos del Señor? A través del fruto. El fruto revela y refleja que Cristo ha sido implantado en nosotros, que Cristo está dentro de nosotros y que tenemos la naturaleza del Señor Jesucristo, y siendo el Señor Jesucristo Dios, tenemos la naturaleza moral de Dios en nosotros para poder hacer buenas obras. Las buenas obras, hermanos, no las hacemos nosotros para ser salvos. Eso lo vamos a tocar en el siguiente punto. Es precisamente porque somos salvos y es precisamente porque estamos en Cristo que Él nos capacita para dar
las buenas obras. 6 condiciones: hambre, sed, desnudez, forastero, enfermo y en la cárcel. Si recordamos, por ejemplo, nosotros la condición del pueblo de Israel en Egipto y la salvación tan grande que Dios les dio, vemos nosotros que el pueblo de Israel en Egipto estaba bajo estas 6 condiciones precisamente. En Egipto se estaban muriendo de hambre, tenían sed, estaban literalmente, prácticamente desnudos, ¿sí? Eran forasteros porque no estaban en su tierra, en la tierra que Dios había preparado para ellos. Estaban enfermos y literalmente estaban encarcelados. Pero el corazón amoroso de Dios, dice en Éxodo capítulo 1, que Dios mira a su pueblo y escucha la aflicción de su pueblo. Y voltea a ver a su pueblo y los reconoce como suyos. Reconoce a sus ovejas. Y el Señor envía su salvación en la figura de un hombre llamado Moisés, que es sombra de lo que Cristo iba a venir a hacer. Y sin embargo, aun cuando Moisés en la figura humana hace esto por mano poderosa de Dios, la columna de fuego y humo representando a Cristo les acompaña durante todo el trayecto. Y podemos ver en medio de esto el corazón de Dios, el corazón de Cristo, un corazón amoroso, un corazón compasivo, un corazón misericordioso, un corazón que se conduele de las necesidades de otros. Y el Señor va, los saca, los liberta. Pero ¿cuál es el problema del pueblo de Israel? El pueblo de Israel es llevado por el buen pastor durante todo el trayecto en el desierto, pero en 40 años ellos no crecieron, nunca llegaron a ser ovejas, siempre se quedaron en la condición de cabritos, es decir, nunca maduraron, nunca alcanzaron esa madurez. Si aplicamos este pasaje a nuestra condición actual, hermanos, nosotros podemos ver que también el Señor hizo lo mismo por nosotros. ¿Cómo estábamos nosotros perdidos en el pecado, hermanos? Perdidos en esa condición, en aquel mundo tan terrible y tan hostil, lejos de Dios, apartados de Dios. También estábamos con hambre de Dios, hambre de la verdad. Teníamos, hermanos, sed espiritual que el Señor vino a saciar. Estábamos desnudos. En Apocalipsis capítulo 3 el Señor le dice a aquella iglesia que mire su condición, que está en desnudez, que muchas veces cuando estamos apartados de Dios estamos en esa condición de desnudez. Adán y Eva, cuando pecaron en el huerto del Edén, lo primero que se manifestó como evidencia de que estaban ya separados de Dios fue precisamente su desnudez. Forasteros. Nosotros estábamos ajenos y separados, lejos de la ciudadanía de Dios. Y desde luego estábamos enfermos y en la cárcel de la prisión del pecado y de la muerte eterna. Pero Cristo, el Señor, vino a rescatarnos de esta condición y vino a dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y ahí el Señor atendió nuestra necesidad. Y podemos nosotros, ahora que hemos nacido de nuevo, entender el corazón de Dios para con nosotros. ¿Y qué espera el Señor de nosotros entonces? El Señor de nosotros espera que precisamente tengamos nosotros esa misma naturaleza moral de Él. Una naturaleza amorosa, compasiva, misericordiosa, paciente, diligente,
fiel, una actitud, hermanos, de verdaderamente dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. De tal manera que el fruto en nosotros, hermanos, no, ahora estoy hablando en este tiempo presente, dentro de lo que estamos viviendo, el fruto es la evidencia de nuestra relación con Dios. Y por ello es, hermanos, que no basta tan solo con congregarnos. Gracias a Dios que el Señor nos va a dar ya dentro de 8 días, primeramente Él, la oportunidad de reunirnos. Pero no basta con congregarnos como la evidencia del fruto de que Cristo mora por la fe en nuestros corazones. Se requiere algo más, ese algo de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, y mirar hacia afuera y poder ver que ahora allá afuera hay mucha gente que está hambrienta, que está sedienta, hay mucha gente que vive en desnudez, que está verdaderamente enferma, está en la cárcel, y sobre todas las cosas, que está lejos del reino de los cielos, que son forasteros del reino de los cielos, pero que el Padre Celestial envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para que nadie se pierda, sino todos tengamos esa oportunidad de arrepentimiento y poder pasar a ser parte, ¿sí?, de la familia de Dios, parte del rebaño de Dios, que seamos llamados ovejas de Dios, que seamos llevados a lugares de delicados pastos, pero no solamente nosotros, la salvación es para todo aquel al cual es predicado el Evangelio. Ya es responsabilidad de la gente si al oír el mensaje lo acepta o lo rechaza. Lo mismo pasará en este periodo de juicio. Los que aceptaron el mensaje, los que aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador, lo que hicieron fue precisamente en lo que estamos viendo en el pasaje del juicio de las ovejas y de los cabritos. En el caso de las ovejas, lo que hicieron precisamente fue dar evidencia de que habían aceptado al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Es importante, hermanos, que nosotros siempre tengamos en cuenta y en mente los dos grandes mandamientos. El primero de ellos es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De tal manera, hermanos, que el fruto de la evidencia de nuestra nueva vida, de nuestra salvación, de nuestra relación con Dios, y el fruto precisamente que evidencia que Cristo ha sido formado en nosotros y que tenemos ese desarrollo y esa madurez espiritual, es precisamente la evidencia de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Lo contrario es la evidencia de que no se ha nacido de nuevo. Porque el Señor Jesucristo nos llevó precisamente a este terreno a través de su vida. Cuando nosotros vemos al Señor Jesucristo a la luz de los 4 evangelios, podemos ver al Señor Jesucristo cumpliendo precisamente y atendiendo estas 6 necesidades. En la época del Señor Jesucristo había quienes tenían hambre y el Señor los sació. Quienes tuvieron sed, el Señor Jesucristo dijo claramente: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El Señor cubrió a muchos desnudos durante su ministerio.
Y sin duda alguna, lo mejor que hizo el Señor para cubrirnos de nuestra desnudez y de nuestra separación fue reconciliarnos con Dios a través de su muerte en la cruz del Calvario. Siendo nosotros forasteros, el Señor Jesucristo nos hizo, por la fe en Él, ciudadanos del reino de los cielos. A los enfermos, qué cantidad de enfermos no sanó el Señor durante su ministerio. Y cuántos en prisiones de oscuridad en la época del Señor Jesucristo, incluidos muchos endemoniados, fueron libertados por el Señor. Pero no solamente lo hizo el Señor en aquella época, lo sigue haciendo el día de hoy. ¿Y qué espera el Señor de su iglesia en tiempo presente? Que nosotros también, hermanos, tengamos su misma naturaleza moral, que seamos amorosos, compasivos, misericordiosos, que voltemos a nuestro lado y podamos ver quién tiene hambre, hermanos, que podamos voltear a nuestro lado y podamos ver quién tiene sed, que podamos volver a nuestra mirada atrás y podamos mirar quiénes están desnudos y necesitan ser cubiertos, quiénes en medio de nosotros o alrededor de nosotros están enfermos, quiénes están en cárceles y prisiones de tantas cosas que actualmente hay en medio de este mundo tan violento, tan perverso y tan caído. Y lo más importante, que al predicar el mensaje del Evangelio, nosotros les hablemos que podemos ser parte de esa familia de Dios, que podemos ser llamados hijos de Dios, que podemos ser llamados ovejas de Dios, si aceptan al Señor Jesucristo como su Salvador. Esta es nuestra predicación también actual. Este es nuestro mensaje actual. Este es nuestro fruto actual. Esta es nuestra relación con Dios. Amar a Dios, pero también amar al prójimo como a nosotros mismos. Ahora bien, en la época que estamos viendo, futura, a través de Mateo 25, en esta parte final, en aquella época, los que durante la gran tribulación acepten al Señor Jesucristo, tendrán realmente muy poco tiempo para dar ese fruto. ¿Y cómo van a dar ese fruto? A través de la evidencia de ayudar y auxiliar a todo aquel que tenga necesidad y que se encuentre en situaciones muy precarias, huyendo principalmente entre el pueblo de Israel. Pero los que en la dureza de su corazón quieran seguir siendo cabritos, quieran no aceptar a Cristo o no quieran terminar de madurar, evidentemente la evidencia que va a salir o a brotar va a ser ese egoísmo, ese encerramiento, esa cerrazón de no querer ayudar y ver por la necesidad del prójimo. Para concluir, un punto más. El versículo 45 y 46 de este pasaje dice lo siguiente: entonces el Señor le responderá a los cabritos: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, refiriéndose a los cabritos, y los justos a la vida eterna. Y aquí surge una pregunta que quizás nos hagan: pero hermanos, pastores, ¿entonces la salvación es por buenas obras? Y vamos a entrar a la parte del punto 3 de este mensaje. ¿Cuál es la base? ¿Cuál será también la base para la salvación de las ovejas y para la perdición de los cabritos? ¿Será acaso las buenas obras? Y la respuesta bíblica clara y contundente, hermanos, es que la base de nuestra salvación es nuestro Señor Jesucristo,
siendo aceptado por la fe como nuestro Salvador en nuestro corazón. Si abrimos nosotros nuestras Biblias, por favor, en el libro de Efesios, en el capítulo número 2, me acompañan a leer. Dice de la siguiente manera, Efesios capítulo 2, dice, pero versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sí? El texto bíblico es claro. La salvación ahora, hermanos, y la salvación en la gran tribulación va a ser por la fe en Cristo Jesús. Por la fe de creer que Él murió por nuestros pecados, tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario y que Él pagó ahí nuestros pecados. Y cuando nosotros creemos en su sacrificio vicario, en su sacrificio sustitutivo de nosotros en la cruz del Calvario, ahí en ese momento, aceptando a Cristo como nuestro Salvador, entonces somos salvos. No es por obras. Pero entonces, hermano, estos que se está refiriendo Mateo capítulo 25 en la gran tribulación, el estándar de salvación, la base de salvación es la misma, la fe en Cristo Jesús. Lo que va a ser juzgado es la evidencia de precisamente esa fe, si verdaderamente tienen o no al Señor Jesucristo en su corazón. Las obras son la evidencia de que el Señor Jesucristo está en nuestro corazón. Veamos, por ejemplo, Santiago capítulo 2, si me acompañan, hermanos. Santiago capítulo 2, versos 14, un poco hacia adelante. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos, precisamente parte de la condición de aquellos que el Señor pone en el camino de los que sobrevivan a la gran tribulación, y parte de la condición que el Señor a veces pone de la condición de algunas personas que el Señor pone delante de nosotros, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y algunos de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Y Santiago es claro y contundente: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. En el juicio de la gran tribulación, las obras son la evidencia, el fruto de que Cristo mora por la fe en sus corazones, y precisamente van a actuar. Entonces, el estándar, la base de la salvación en la gran tribulación y ahora en este tiempo es creer en el Señor Jesucristo. Y la evidencia de esa salvación es precisamente el amar al prójimo como a nosotros mismos, y una de las maneras de amar al prójimo es voltear y ver sus necesidades. No es por obras. Ahora bien,
No desvirtuemos nosotros, hermanos, el pasaje, no desvirtuemos el contexto, porque muchos, precisamente basados en este pasaje, se vuelcan precisamente a hacer una gran cantidad de obras, pensando que a través de la gran cantidad de obras que hagan o de grandes beneficios que den a mucha gente, van a obtener la salvación. Y la respuesta es no. La fe sin obras es muerta. Pero también las obras tienen que tener el elemento de la fe. ¿De la fe en quién, hermanos? De la fe en Cristo Jesús. Porque si yo no tengo a Cristo en mi corazón, si yo no tengo a Dios en mi corazón, me puedo llenar de obras, me puedo hacer de muchas cosas, pero no precisamente eso asegura que yo tenga mi salvación. Si me acompañan, por favor, a Primera de Corintios, capítulo 13. En Primera de Corintios, capítulo 13, la Escritura dice lo siguiente: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, y entendamos por amor a Dios, ¿sí? Porque Primera de Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La esencia fundamental de Dios es amor, es uno de sus atributos, pero es la esencia fundamental de la razón de haber enviado a su Hijo Jesús, Juan 3:16, y de nuestra salvación. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que si nosotros tenemos a Dios y tenemos la esencia de Dios, tenemos amor. Pero si no tenemos la esencia de Dios, hermanos, no tenemos amor. Pero ahora tengamos cuidado, fíjense bien. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y aquí viene la parte que tiene que ver con este pasaje que estamos viendo. Y si repartiese mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Vamos a parafrasearlo. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo a Dios, no tengo a Cristo Jesús, de nada me sirve. Y el balance perfecto, hermanos, el Señor nos lo dio a través de los dos grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el balance es este, hermanos: ama a Dios por sobre todas las cosas, para que puedas amar a tu prójimo, y no precisamente que ames a tu prójimo para que puedas amar a Dios. Hermanos, con esto se cierra este pasaje, este sermón profético, muy hermoso, hermanos, muy importante, y que a lo largo de 4, 5 o posiblemente hasta 6 semanas hemos venido estudiando, hermanos, y que nos deja mucho para reflexionar en nuestra vida y en nuestra relación con Dios. En Gálatas capítulo 4, verso 19, Gálatas capítulo 4, verso 19, el apóstol Pablo tenía una preocupación muy grande. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y esta es nuestra oración, hermanos: que Cristo sea formado en ustedes y en nosotros, que Cristo sea formado dentro de nosotros, para que podamos tener esa evidencia, hermanos, el fruto de poder, hermanos, atender y ver las necesidades. Reiteramos, nuestra relación con Dios, nuestra salvación es por la fe en Cristo Jesús. Pero
el mirar las necesidades de otros es la evidencia de que Cristo ha sido formado en nosotros. Y les invitamos, hermanos, a que con el cierre de este mensaje reflexionemos, porque precisamente los capítulos que van a seguir nos van a mostrar de una manera totalmente amplia cómo fue el amor de Cristo para los hambrientos, sedientos, desnudos, forasteros, enfermos y encarcelados. Fue tan grande su amor, hermanos, que dio su vida por ellos y por nosotros en la cruz del Calvario. Padre eterno, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, clemente y misericordioso. Gracias por la salvación tan grande que nos das a través de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Señor, al cierre de este mensaje que tiene que ver con el sermón profético, entendemos que la salvación solamente proviene de ti y nuestra fe en tu Hijo Jesús nos da precisamente esa salvación. Abrir nuestro corazón, aceptarte a ti, Señor Jesucristo, como nuestro Salvador. Pero también nuestra petición en este momento es que nos ayudes en este tiempo actual, en este tiempo presente, a dar el fruto, la evidencia de que hemos nacido de nuevo y estamos en ti, Señor. Para muchos de nosotros se nos dificulta, Señor, dar este fruto, pero tú nos puedes ayudar, Señor, porque no nos has dado un espíritu de cobardía, o no nos has dado, Señor, un espíritu de negligencia, Señor, o de indolencia, Señor. Nos has llenado del fruto del Espíritu Santo para poder cumplir cabalmente, Señor, los dos grandes mandamientos. Y te pedimos que en medio de nuestra debilidad tú sigas ayudándonos y fortaleciéndonos, sosteniéndonos y guiándonos. Te damos gracias, honra y gloria por los méritos de tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, bendiciones, que Dios les bendiga. Gracias.